Ok, bueno. Si tienen alguna duda, pregunta, alguna cuestión previa que arranquemos, si no, somos pocos pero buenos, con los presentes vamos a dar al menos mi última clase del cuatrimestre. ¿No? ¿Dudas? Con el parcial, con el recuperatorio. Los que tengan dudas previo al recuperatorio y necesiten o una clase o consulta por mail o lo que sea, me lo hacen saber, ningún problema. El recuperatorio es el miércoles 1 de diciembre a las 16 horas, mismo método que el utilizado para el parcial. Al igual que en el parcial, en el recuperatorio también valen los créditos del segundo práctico, es decir, que aquellos que no aprobaron el parcial, pero van al recuperatorio y sacan 64, 66, 68, van a estar aprobados lo mismo porque se les va a tomar el crédito. Bien, si no hay dudas ni preguntas, arranco. Objetivo... Profe, sí, ahora sí. buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pero porque la tuve mal en el parcial y no entiendo el por qué. A ver. No me la acuerdo bien, pero decía algo como de un contrato por tiempo determinado de 18 meses, se extinguía por cumplimiento del plazo, y decía que indemnización le correspondía, algo así. Sí, la del 247. Pero decía que se extendía por cumplimiento del plazo, no por despido. No, está bien. Porque se Recordá, terminaba. está bien. ¿Cuál era la respuesta? Porque la puse mal yo, no me acuerdo cuál. Está bien, es buena la duda, Pame, vamos a aclararla. Recuerden que los contratos a plazo fijo tienen una división entre si es superior a un año la antigüedad o inferior a un año la antigüedad, y la respuesta de ello está en el 250 de la ley de contrato. ¿Por qué? Porque si el contrato tiene una duración menor a un año y se preavisa 30 días antes y se extingue por cumplimiento del plazo, no lleva indemnización. Ahora, si el contrato tiene una duración superior al año, se preavisa 30 días antes y se extingue por cumplimiento del plazo, lleva lo mismo indemnización, y la indemnización que lleva es la del 247, que es el 50% del 245. Entonces, Pame, es Claro, posible está bien. que vayas puesto que no, Yo puse no que no llevaba, llevaba. pero como Sí. puse 18 meses, lo hice profeso para que llevara la del 50%. ¿Sí? Anda al 250 y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Okay? Profe, ¿esa es la que decía que había cumplido el plazo y que en una de las opciones era no se indemniza? Porque creo que respondí lo mismo que la compañera, también tenía. Es una pregunta con trampa, porque está hecha, la lógica, uno indica, dice, che, pero si era plazo fijo y se cumplió el plazo y se preavisó, no lleva indemnización. Bueno, la ley entiende que si la duración, ya sea del contrato inicial o de las renovaciones o prórrogas que se hayan dado del contrato a plazo fijo, lo llevan a superar el año, lo mismo, aún por cumplimiento de plazo y preavisado, lleva la indemnización del 247. Y eso recuerdo haberlo explicado porque lo di yo al tema, así que como ahora tenemos la grabación, pueden ir y fijarse en la grabación de ese día a ver si lo dije, porque si no lo dije, lo mismo está mal la respuesta de usted. No, pero sí lo dije porque siempre lo explicamos. Y de hecho, cuando repasamos extinción y fuimos con la numeración 240, 241, y cuando llegamos al 250 le dije, hagan memoria, eso todos se tienen que acordar cuando vimos contrato a plazo fijo. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Objetivo de la clase de hoy va a ser con dinámica, pero yo me quedé con alguna sensación por preguntas que me hicieron de que los estatutos especiales, más allá de que están grabados en las clases de Sergio, quedaron con duda de qué era lo importante. Entonces, yo voy a hacer un paneo muy rápido de los 3 estatutos principales que damos, que es agrarios, construcción y casas particulares, de lo que deben prestarle atención a esos estatutos, que es diferencial respecto a la ley de contrato de trabajo. Eso lo voy a hacer en el primer bloque de la clase, y en el segundo bloque voy a darles un pantallazo, al menos una pincelada, de lo que es procedimiento laboral. El programa exige procedimiento laboral, lo tiene dentro de la grilla de temas. La verdad que a veces es difícil explicar procedimientos si ustedes no tienen hecho procesal civil, porque el procedimiento laboral es un proceso especial dentro del procedimiento marco del procedimiento civil, pero vamos a hacer al menos las notas características
de las diferenciaciones que existen y con la particularidad que tienen ustedes, que tenemos nosotros en la región, que es que van a poder ver reflejados 3 tipos de procedimiento laboral diferentes según litiguen en Río Negro, en Neuquén o en el fuero federal. Entonces, eso me voy a ocupar en el segundo bloque. ¿Estamos de acuerdo? Como son pocos, y tenemos ya confianza porque estamos terminando el cuatrimestre, si algo de lo que estoy diciendo les suena extraño o no lo alcanzan, ahí nomás levanten la mano, frenamos, porque le voy a poner un ritmo, sobre todo a esta primer parte, que son temas que ya entraron en el parcial. Es profeso, yo no hice ninguna pregunta de estatutos especiales para no generar ruidos o eventuales perjuicios, porque no es el objetivo perjudicarlos, pero vamos a hacer entonces ahora sí un paneo y salvedades de estos estatutos especiales. Bien. Vamos a ir primero con el régimen de trabajadores agrarios, que es la ley 26727. Permítanme, que por supuesto ya la perdí, recién la tenía ahí a la vista. ¿Qué es lo importante aquí? Primero saber que esta es una reforma del año 2011 que tuvo mucha trascendencia, porque los trabajadores rurales antes estaban regulados por un decreto ley de la época del gobierno de facto, que era el decreto 22248. Y eran trabajadores, así como los de casas particulares, cuyos estatutos eran bastante marginales en cuanto a derechos y un reconocimiento de derecho muy acotado. Una de las características que tuvo esta reforma legislativa fue fijar la jornada laboral, algo que el régimen anterior lo hacía de una forma bastante particular, que era, no fijaba cuál era el límite de la jornada diaria o la jornada semanal, sino que lo que fijaban son los descansos mínimos. Por lo tanto, la jornada del trabajador rural históricamente siempre se dijo es de sol a sol, lo que podía llevar a jornadas de una extensión de 12 horas diarias. En la práctica eso ya se había dejado de aplicar, en algunas regiones como la nuestra, las resoluciones que se había dictado a través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario habían limitado la jornada, pero lo cierto es que la ley 26727, uno de los temas centrales que ya hemos mencionado, pero que ustedes deben recordar, es que limita la jornada a 8 horas diarias con un límite de 44 horas semanales, es decir, tiene 4 horas menos que el régimen de la jornada legal de la 11.544 de la Ley de Contrato de Trabajo. También permite que se estire 1 hora más por día, sin que exista recargo de horas extras, con lo cual la distribución que es resuelta por el empleador puede ser de 9 horas por día, con el límite de las 44 semanales. Ese es un tema. Otro tema, yo puse la ley nada más que como un refuerzo visual, pero no voy a seguir el orden de la ley, solo voy a mencionar los temas importantes. Otro tema son las formas de contratación que tiene la 26727, es decir, qué modalidades contractuales existen. La ley no lo denomina modalidades, la ley 26727, pero hay 3 tipos de contratos laborales. El trabajador permanente continuo, que es el típico como de la ley contrato, que es el que cumple funciones todo el año, permanente de prestación continua. En la jerga de los trabajadores rurales esto se denomina el peón general, que es el que hace todo tipo de tareas, visualícenlo en una chacra local, es el que tengo todo el año y es el que hace todas las tareas culturales. Después del peón general y del trabajador permanente continuo, que es lo mismo en la forma en que estoy calificando al permanente continuo, la ley creó una nueva denominación que es genera confusión por la similitud que tiene con el trabajador de temporada que ustedes conocen. Y que no es de temporada, sino que es temporario. Es decir, que la 26727 crea una nueva vinculación o una nueva forma de contratación, que la van a ver aquí en el artículo 17, que es el contrato de trabajo temporario. Contrato de trabajo temporario, que es importante que lo sepan y que lo distingan, es aquella relación laboral que se da para cuando es una actividad extraordinaria, cíclica, y se da por primera y única vez para con ese empleador. Vamos a ponerlo en términos de aquellos que conocen algo de chacras le va a sonar familiar, los que no yo los ayudo. En las chacras nuestras, básicamente de frutas, de peras y manzanas, y también por supuesto de carozo, hay una tarea cultural que se debe repetir todos los años, que es el raleo.
u otra tarea cultural que se repite todos los años, que es la poda. Vamos por la poda, que es la más fácil, que seguramente todos ustedes saben lo que es podar. Podar es recortar la planta, digamos, pero no así a tijera loca, sino sabiendo qué es lo que estoy sacando. Bueno, la poda se debe dar todos los años, cíclicamente. De hecho, según las variedades, hay 2 podas al año. No entremos en esos detalles que son agrícolas, pero veamos que todos los años yo voy a tener que podar mi monte. Ahora bien, si yo contrato a alguien que nunca trabajó para mí, y lo contrato exclusivamente para que haga la poda este año, 2021 supongamos, esa contratación es bajo el régimen de trabajador 26727 como temporario. ¿Qué quiere decir esto? Que terminó el ciclo de la poda, se extingue la relación laboral, pago los proporcionales adeudados y terminó el vínculo. No tengo obligación de volver a llamar. Pero si el año que viene, la poda que viene, yo lo vuelvo a llamar a ese trabajador y le digo, vení, volvé a hacer la poda porque me interesó cómo la hizo, ahí muta y deja de ser un trabajador temporario y pasa a ser un trabajador de temporada o permanente de prestación discontinua, del artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ustedes ya la conocen en la modalidad de temporada. Esto quiere decir que este podador, la primera vez fue temporario, no tuvo estabilidad, la segunda vez que repitió el ciclo, pasó a tener estabilidad y pasa a ser un permanente de prestación discontinua. Es decir, a partir de allí, las próximas podas que yo haga, lo voy a tener que convocar como a todo trabajador de temporada. ¿Se entendió eso? Entonces, céntrense en las 3 formas de vínculos y de contratos laborales que tiene la 26727. Permanente de prestación continua, temporario y permanente de prestación discontinua, que no es otro que el de temporada. De hecho, la 26727 no describe cómo es la modalidad del permanente de prestación discontinua, sino que hay que ir a la ley de contrato de trabajo. Ahí hay un tema también muy importante. Esta ley no ha excluido a los trabajadores de la ley 26727 de la aplicación de la ley contrato, sino que usa el sistema de complementariedad. Es decir, la ley contrato se va a aplicar a los trabajadores rurales en todo aquello que sea compatible con sus disposiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguna disposición legal se contrapone con la ley contrato, se aplica lo que dice la 26727. Pero si hubiera un vacío, algo que no está regulado y es compatible con el instituto, se aplica la ley contrato de trabajo. Trasladando esto a lo que acabo de decir, la ley menciona el contrato permanente de prestación discontinua, pero no lo regula, no describe cómo opera. ¿Dónde está regulado el contrato permanente de prestación discontinua? En la ley contrato de trabajo, el artículo 96 siguiente. Entonces, ¿qué hago? Aplico, porque es compatible la ley contrato a los trabajadores rurales respecto de ese tema. Pero, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? La ley, por ejemplo, no regula el contrato a plazo fijo, ni regula el periodo de prueba. ¿Puedo aplicar la ley contrato de trabajo? No, porque son incompatibles, porque en modalidades contractuales dice que son estas 3, y habla de permanente prestación continua, temporario y de temporada, y porque el periodo de prueba lo prohíbe. Entonces no podría yo argumentar que voy a aplicar supletoriamente el 92 bis y voy a poner periodo de prueba. Entonces, eso sí tengan en cuenta porque es un juego armónico muy importante de cómo opera supletoriamente y en qué temas puede operar supletoriamente la ley contrato de trabajo. En aquellos que sean compatibles, en los que no lo son, directamente no se aplica. Dije que el temporario, cuando se extingue, porque terminó el ciclo de la actividad, se le deben pagar las remuneraciones proporcionales. ¿Alguien recuerda, si bien vengo rápido, tomémonos un descansito, ¿alguien recuerda cómo se le liquida los días de vacaciones a un trabajador temporario? Habría que dividir por 25. Para sacar el valor del día de vacaciones. ¿Y cuántos días se le paga? ¿Se paga uno cada 20 o se paga alguna relación distinta? No recuerdo eso. Bueno, ojo, porque esto es distinto. No hay divisor 25, sino que lo que hay es un porcentaje en base a las remuneraciones devengada durante el periodo que trabajó. Artículo 20.
Trabajador temporario, indemnización sustitutiva de vacaciones. El trabajador temporario deberá percibir al concluir la relación laboral, además del proporcional del sueldo anual complementario, proporcional del SAC, igual que en la ley contrato, una indemnización sustitutiva de vacaciones equivalente al 10% del total de las remuneraciones devengadas. Esto es totalmente atípico, es distinto, no guarda relación con la regla de vacaciones proporcionales de la ley contrato de trabajo. Entonces, ojo, porque el temporario, cuando ustedes le tengan que hacer la liquidación final, le pagan los días que ha trabajado, el proporcional de SAC, y un 10% sobre las remuneraciones devengadas es el proporcional de vacaciones no gozadas. ¿Esto por qué? Porque surge del artículo 20. Ahí tienen otro tema diferencial. Bien. La importancia de lo que es vivienda, alimentación y gastos de traslados en este instituto, en este estatuto, perdón, es muy significativo. Esto tiene toda una historia, no nos da el tiempo, porque en realidad la 22248 lo tenía muy mal regulado y la Comisión Nacional de Trabajo Agrario tuvo que irlo regulando a través de distintas situaciones especiales que se dieron en inspecciones que se hacían en las estancias y en las chacras, donde los trabajadores estaban hacinados, no contaban con un lugar de alojamiento adecuado, no contaban con agua potable. Entonces, en ese sentido, este estatuto van a ver que tiene muchas particularidades de las condiciones que tiene que tener la vivienda, los metros cuadrados, la ventilación, cómo debe ser el suministro de agua, y hay un punto que es importante, que es el tema del traslado. No sé si ustedes han prestado atención, o alguno que sea a lo mejor del Alto Valle o del Valle Medio, habrá visto que es algo habitual, que es llevar a los trabajadores en las chatas, o en los camiones, o en las camionetas, en la parte de atrás. Eso se encuentra absolutamente prohibido a la ley. La ley exige que para trasladar personal, aún de una unidad productiva a otra unidad productiva, tenga que hacerse en vehículos habilitados con asientos a tal fin, es decir, debería ser trasladado en tráfico, en combi. Eso es algo que lamentablemente se sigue incumpliendo, pero observen cuando lean el estatuto la atención que pone el estatuto respecto de esas obligaciones que tiene el empleador y cómo debe velar por la seguridad del trabajador rural. Algo que pasé muy de largo, porque está en los primeros artículos, es quiénes son los sujetos comprendidos, y con eso voy a terminar el paneo de 26.727. Aquí es algo importante, porque uno normalmente tiende a sostener que son trabajadores rurales los que trabajan en el campo o en la chacra, o los que están manipulando productos agrícolas. No está mal, eso es una aproximación al tema, pero no es definitivo. ¿Por qué? Porque esta ley, como la anterior, han utilizado tanto el concepto geográfico, es decir, el lugar donde se ejecuta, como también el tipo de actividad que se ejecuta. Y esto lleva a que haya actividades que se hacen en la ciudad, que son consideradas dentro del régimen de la 26.727, y actividades que son realizadas en el campo, que están excluidas de la 26.727. Yo voy a dar ejemplos para que lo puedan ustedes visualizar, más allá de que después vayan a los incisos de los artículos 3, creo que es, y 4 de los primeros artículos de la ley contrato de trabajo, de la ley 26.727. Por ejemplo, si yo tengo un galpón de empaque de fruta en el medio de una chacra, algo que es común en el Alto Valle, los trabajadores que trabajan dentro del galpón de empaque procesando la manzana, ¿son trabajadores rurales? No, no son trabajadores rurales. ¿Por qué? Porque eso es un proceso industrial. Y los trabajadores que realizan procesos industriales están excluidos del régimen de la 26.727, más allá de que lo ejecuten en un lugar como puede ser una chacra o un campo. Ustedes ya saben que esos trabajadores están alcanzados por la ley contrato y por el convenio 176 de empaque de fruta fresca. Sigamos con el mismo ejemplo. En ese mismo predio que está dentro de una chacra, está todo lo que es la administración de esa empresa frutícola. Todos los que hacen las tareas de liquidación de sueldo, administración, exportación, pago a productores, compra. Esa actividad, por más que se hace en una chacra, ¿esa actividad alcanzada por la ley 26.727? No, porque eso es una actividad propia del comercio, y como es comercial, está excluida de esta ley, y esos son trabajadores del contrato alcanzados por el convenio 130.75 de empleados de comercio. En el mismo predio, en la chacra, están las cámaras de frío de este galpón de empaque.
Los trabajadores que operan en la industria frigorífica, ¿son trabajadores rurales? No, porque son de la industria, están excluidos, y son trabajadores ley de contratos alcanzados por el convenio colectivo 232-94 de Stimpra. Esos 3 ejemplos que di son ejemplos totalmente palpables, visualizables acá en el Alto Valle. Voy a poner otro ejemplo muy evidente en los últimos años. Aquellos que transitan las zonas de Chipoleti a Roca habrán observado, cada vez más evidente en los últimos tiempos, que por ejemplo en la zona de Ayo, Fernando Soros, hay algunas cigüeñas o algunas instalaciones vinculadas con la industria del petróleo. Y tienen conocimiento de que es la zona donde se está haciendo fracking en el EFO. Ahora bien, eso está en el medio de chacras. ¿Los trabajadores que ejecutan esas tareas por estarla haciendo en una chacra son trabajadores rurales? No, para nada. Pertenecen a la industria del gas y del petróleo, y como tal son trabajadores del convenio colectivo, ya sea de la actividad del petróleo de base o jerárquicos. ¿Se entiende el paneo? Ahora al revés. ¿Saben lo que es una subasta de Hacienda? ¿Conocen Liniers? ¿Conocen Letrada de Choel donde está la rural y se hace el remate de Hacienda? Está dentro del predio urbano de Choel. Bueno, el remate de Hacienda muchas veces se realiza en centros urbanos. Se lleva a la Hacienda y allí se la vende y se la subasta. Ahora bien, esa actividad, por más que se hace en un centro urbano, es considerada una actividad rural y los trabajadores están alcanzados por la 26727. Entonces, no basta con decir que las actividades rurales son las que se hacen en el campo, por decirlo de manera genérica, y por lo tanto las que se hacen en la ciudad nunca lo van a hacer, porque eso estaría mal. Hay alguna tendencia a que si se hace en el campo puede estar encuadrada como actividad rural, y si se hace en la ciudad no, pero existen estas excepciones. Y un punto determinante, muy trascendente para nuestra zona, es que existe una actividad que puede ser considerada típicamente rural y que está excluida de la 26727. ¿Cuál es esa actividad? La cosecha de fruta fresca. No hay algo más típico. Uno ve a alguien en una chacra y está cosechando una manzana, ¿qué se va a imaginar? Que es un trabajador rural, porque de hecho tiene todas las características de ser un trabajador rural. Ahora bien, la exclusión de ese trabajador del régimen rural es anterior a esta ley 26727. La exclusión viene de una ley que tenía una ley muy cortita, que es la ley 23.808, que sacó del decreto 22.248 a los trabajadores de cosecha. Escapa a que se lo explique aquí, porque lleva un poquito de tiempo, pero entiendan que se lo excluyó porque el trabajador que antes realizaba la cosecha no tenía ninguna estabilidad. Para la ley 22.248 existían lo que llamaban trabajadores no permanentes. Hacía una clasificación muy simple, trabajadores permanentes por un lado y no permanentes. Y el que cosechaba era un no permanente, es decir, no tenía estabilidad, todos los años podía volver a venir a cosechar, y si yo quería lo tomaba, y si no quería no lo tomaba. Justamente para evitar eso, el legislador, en la ley 23.808, lo excluyó del régimen rurales, ¿y a dónde lo mandó? A la modalidad de temporada de la ley contrato de trabajo. El legislador, cuando reforma el sistema, no advierte de que no tenía sentido esta exclusión. ¿Por qué? Porque lo podría perfectamente haber dejado al trabajador de cosecha dentro del régimen rural sin forzar, mandándolo a la ley contrato, porque lo hubiese dejado en el régimen de temporario. Primer cosecha era un trabajador sin estabilidad, segunda cosecha pasaba a ser un trabajador de temporada. Pero lo cierto es que si ustedes observan los trabajadores excluidos, van a encontrar que el trabajador de cosecha de fruta fresca está excluido. Al trabajador ocupado en tareas de cosecha o empaque de fruta, el que se regirá por la ley 2744, sus modificaciones complementarias, salvo del inciso 7, que es una excepcionalidad. Es el inciso F de este artículo 3. Esto, cuando ejerzan la profesión, luz amarilla y roja, porque esta exclusión ahora genera asimetrías en contra. Rápidamente. ¿Por qué? Porque si este trabajador de cosecha fuera trabajador rural, su jornada sería de 44 horas. Y como no es rural, porque lo he mandado a la ley contrato, su jornada es de 48 horas.
O sea que un mismo trabajador que hace tareas similares, uno poda y otro cosecha, uno ralea y el otro cosecha, uno tiene una jornada de 44 y el otro puede tener una jornada de 48. Eso ha dado y va a seguir dando discusión de jurisprudencia porque ahora la simetría quedó invertida, digamos. Esto es porque el legislador, no muy experto en lo que legislaba, pretendió seguir manteniendo la exclusión cuando lo lógico hubiese sido que lo mantuviera dentro de su actividad típica, que es la actividad. Bien, ¿alguna duda del régimen de la 26727? ¿Algo que les haya llamado la atención y no les haya quedado claro, que quieran que veamos? Yo, profe, iba a preguntar dos cosas. En primer lugar, respecto de eso último, ¿los trabajadores de cosecha no se rigen por ningún convenio colectivo que regule la jornada? En realidad ahí se da un híbrido que es, no tienen un convenio colectivo, pero sí se alcanzan por las disposiciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Y sí tienen paritaria de los rurales para fijar el salario de cosecha. Es decir, están excluidos de la 2627, pero están representados por GUATRE, que es el Sindicato de Trabajadores Rurales. O sea, es un evidente forzamiento legislativo que carece de sentido, porque no está comprendido en la 26727, pero está comprendido en la ley de contrato, pero está representado por el Sindicato de Trabajadores Rurales, por GUATRE. Y no hay convenio colectivo. Y le iba a preguntar también si el tema de que el trabajador temporario, después de a partir de la segunda vez, sea considerado de permanente discontinuo, no ha traído ningún planteo, porque por ahí la ley ahí avanza mucho sobre, por lo que veo, avanza mucho sobre la autonomía de voluntad, por ahí. Ha traído planteos, pero no en el sentido que vos me lo decís, sino que la duda es, ¿qué pasa si un trabajador temporario, que yo tomé para poda, el año que viene lo vuelvo a contratar y lo contrato para raleo? Es decir, para otra actividad cíclica, no para la misma actividad cíclica. ¿Sigue siendo temporario o automáticamente pasa a ser permanente de prestación discontinua? Bueno, ahí está bastante discutido, a nivel local no hay un criterio uniforme, no ha llegado al superior, al menos en Río Negro, y en Neuquén tampoco, y hay quienes sostienen que como no repite misma actividad, sigue siendo nuevamente temporario, y hay quienes dicen no, basta con una segunda contratación, pero la ley no fue clara y el decreto reglamentario de la 26727 tampoco fue claro en ese sentido. En el orden de lo que vos me planteás, no han habido mayores polémicas. ¿Por qué? Porque venimos de un régimen anterior, como te acabo de decir, del decreto ley 22248, donde era mucho más duro, porque habían trabajadores permanentes y no permanentes. Permanente es el que vos ocupabas todo el año. Y todos los demás, es decir, todos los que hacían las actividades cíclicas de cualquier naturaleza, eran no permanentes. Eso también dio lugar a mucho fraude y hay mucha jurisprudencia, porque ¿qué pasa? Vos tenías al trabajador a lo mejor 2 meses haciendo una tarea, pum, le dabas la baja, pasaban 15 días, lo contratabas de nuevo, hacía otra tarea, vos tirabas la sábana de ANSES y ese trabajador tenía 8 meses trabajado y a lo mejor tenía 8 años trabajado para vos, pero vos seguías sosteniendo, o el empleador seguía sosteniendo que era no permanente. Como tal, no tenía indemnización, no tenía estabilidad. Bueno, de eso sí hay mucha jurisprudencia, que cuando se han dado esos casos, en fraude a la ley y se ha considerado que más allá de la denominación de contratación, ese trabajador también era permanente continuo por la cantidad de tiempo que llevaba. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Permítanme que se me acaba de volver a perder. Bueno, 22250. Este régimen es el de la construcción. El otro día algo mencionamos por alguna pregunta que me hizo una compañera. Aquí lo más importante es saber que por el tipo de actividad y por el tipo de relación laboral que se da,
no hay estabilidad. Acá todo el instituto vinculado con la estabilidad de la ley de contrato de trabajo no se aplica. ¿Qué se aplica? El sistema de la libreta, ex libreta de fondo de desempleo o fondo de cese laboral, financiada con el aporte que hace el empleador del 8% primer año, a partir del segundo un 12%. Esto es por sobre la remuneración y opera que cuando se produce la extinción, yo tengo 48 horas para entregarle la credencial para que vaya y retire los fondos. ¿Qué es importante dentro de este estatuto? Primero que nada, que si yo soy un empleador, un empresario de la industria de la construcción, necesariamente tengo que estar inscrito en el IERIC. Si no estoy inscrito en el Instituto de la Industria de la Construcción, no puedo ser empleador de la construcción. ¿Por qué? Porque para poder tramitar la libreta, yo tengo que ser un empleador inscripto y hacer el trámite para que se me otorgue la libreta de mi trabajador y a partir de allí empezar a hacer los aportes. Seguimos hablando de libreta en términos ficticios, porque hoy no hay más la libreta física como había antes, simplemente es una credencial y pertenece al trabajador. Y tal es así que si yo contrato a un trabajador, recuerden, lo primero que tengo que hacer como empleador es pedirle su constancia, su libreta. Si no la tiene, porque nunca la tramitó, estoy obligado a tramitársela. Y si la tiene y no me la da, tengo un plazo muy acotado para extinguir el vínculo y no tener responsabilidad. Porque si yo no extingo y mantengo la relación laboral sin haber gestionado la libreta, la responsabilidad es del empleador. Y aquí la responsabilidad se traduce en multas. Esta ley 22.250 lo que se caracteriza es por tener multas previstas en cantidades jornales, hasta un máximo de tantos jornales. Esos son los artículos que van a tener que visualizar, los voy a pasar rápidamente como para que los vean. Libreta de aporte, instrumento de carácter obligatorio que expide el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, con arreglo al régimen de la presente ley. Dice aquí, al iniciarse la relación laboral, el empleador requerirá del trabajador la presentación de la libreta y este último deberá hacer efectiva la entrega en los 5 días hábiles a partir de su ingreso. El correspondiente trámite deberá ser iniciado por el empleador dentro de los 15 días hábiles de realizado el ingreso. Acá viene el problema. En caso de que el trabajador no hubiere satisfecho en términos las exigencias del artículo anterior, el empleador lo intimará para que en un plazo de 48 horas lo haga. La intimación referida se practicará dentro de los 10 días hábiles contados del ingreso del trabajador. Cuando éste no dé cumplimiento a las obligaciones a cargo a pesar de la intimación, el empleador deberá declarar rescindida la relación laboral sin otra obligación que la de abonar las remuneraciones devengadas. ¿Por qué es importante el 14? Porque da un plazo que es categórico para el empleador. Si el empleador no hace esto y consiente que la relación siga cuando no le han suministrado o la libreta o los elementos para tramitar la libreta, pasa a ser él el responsable porque no tenga ese trabajador la libreta y por ende los aportes que deben realizarse. Y eso lo van a ver reflejado en... Me pasé, acá está. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo anterior, que es la entrega de la libreta en tiempo propio, producirá la mora automática, quedando expedida la acción judicial para que el trabajador se le haga entrega a la libreta, se le depositen los aportes correspondientes o se efectúe el pago directo como así corresponda. Si ante el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17, el trabajador intimare al empleador 2 días hábiles constituyéndolo en mora, se hará acreedor a una de las indemnizaciones que la autoridad judicial guardará prudencialmente apreciando las circunstancias del caso, cuyo monto no será inferior a la equivalente a 30 días de la retribución mensual del trabajador, que se menciona en el segundo párrafo del artículo 15, ni podrá exceder los 90. Esta es lo que yo les explicaba de multa en jornales. 30 días son 30 jornales, el mínimo es de 30 y el máximo es de 90. Lo prudencialmente es lo que se fija, se tiene un piso y un techo. ¿Y cuándo procede esta multa? Cuando extinguida la relación laboral, pasan 2 días, no me dieron la libreta, intimo, pongo en mora 2 días, no me la dan, ahí ya soy acreedor a la multa. Esa es la famosa multa del artículo 18. Otro último tema que tiene la 22.250 es que también contempla la multa cuando hay mora en el pago de las quincenas. Trabajador de la construcción, normalmente en vez de ser mensualizado, es quincenal la retribución. Si vencida la quincena, el 4º día hábil, no se le abona e intima, también hay multa prevista en la ley por el pago atrasado de la quincena.
19, a partir de aquí, que es donde está remarcado. Si el empleador se atrasara en el pago de los haberes o lo hiciera efectivo en cantidad insuficiente, el trabajador tendrá derecho a reclamar, además de las remuneraciones o diferencias debidas, una reparación equivalente al doble de la suma que, según el caso, resultare adeudársele, siempre que medie intimación fehaciente formulada dentro de los 10 días hábiles contados a partir del momento en que legalmente debe efectuársele el pago de las remuneraciones correspondientes al periodo que se refiere de la reclamación, y a condición de que el empleador no regularice el pago a los 3 días hábiles subsiguientes al requerimiento. Aquí la redacción está un poco así atravesada, lo explico lineal para que se sepa. Mora, como es quincenal, 4 días hábiles. Operó la mora y no le pagó. Tengo un plazo para intimar de 10 días. Dentro de los 10 días posteriores, intimo. Y ahí en principio me podría ser acreedor a la multa. Ahora, ¿qué ocurre? Si dentro de los 3 días de haber sido intimado el empleador viene y paga, no paga la multa. ¿Se entiende esto? O sea, la mora fue al 4.º día, pero yo recién a partir de ahí lo puedo intimar para encuadrar en la multa del 19. Y la ley le da un hándicap, que son 3 días más para que venga y me pague. Si me paga dentro de esos 3 días, directamente no tengo derecho a reclamar la multa. Bien, de la 22.250, en principio nada que yo recuerde más. No. Que me importe, no. Temas así puntuales y rápidos. Último, porque en 10 minutos quiero pasar a procedimiento. Vamos a trabajadores y trabajadoras de casas particulares. 26.844. A diferencia no. Muy relacionado con el momento y la época en que se aprobó el Estatuto para los Trabajadores Rurales, la 26.727, como verán, se aprobó la 26.844, que es la reforma para los trabajadores ex servicio doméstico, actuales trabajadores de casas particulares. Este estatuto sí que fue verdaderamente radical el cambio. ¿Por qué? Porque antes se regulaban por un decreto del año 57, muy viejo, que tenía 0 cobertura de los derechos de los trabajadores del servicio doméstico. Para que se dé una idea, las trabajadoras del servicio doméstico, hasta que apareció este estatuto, por ejemplo, no tenían licencia por maternidad. Por ejemplo, no adquirían estabilidad si no trabajaban más de X cantidad de horas a la semana o X cantidad de horas al día. O sea, realmente era muy básico el ordenamiento legal que protegía a los trabajadores del servicio doméstico. Existió una gran discusión de que si no entraban dentro del estatuto porque trabajaban menos horas, ¿dónde quedaban regulados? Si quedaban regulados en el viejo Código Civil o no. Eso ya está superado. Hoy por hoy, todo trabajador que cumpla funciones, como dice la propia ley, sin que haya un interés económico o un beneficio de lucro por parte de su empleador en su hogar, tiene la característica de ser un trabajador de casas particulares. No importa la carga horaria, es trabajador de casas particulares. ¿Qué es lo importante de este estatuto? Primero, definir quiénes están excluidos. Esto en los artículos primero, al igual que vimos en el otro, define quiénes son los trabajadores excluidos. Algún punteo rápido como para que tengamos en claro. Si yo trabajo, lo voy a poner un ejemplo concreto, soy un trabajador o trabajadora de casas particulares y trabajo en la limpieza de la vivienda de una persona. Y aparte, voy al comercio de esa persona, o al estudio jurídico, o a la clínica, o al laboratorio de esa misma persona, y también cumplo tareas de limpieza, dejo de ser un trabajador de casas particulares. ¿Por qué? Porque al estar haciendo una tarea fuera del hogar y haciéndolo en un lugar que tiene y representa un interés económico, como puede ser la clínica, el estudio o el comercio, automáticamente salgo del régimen de trabajador rural y debo pasar al régimen del cual esté encuadrado en la tarea de maestranza que esté realizando. Lo traduzco. Yo tengo el caso concreto. La chica que trabajaba en casa, a su vez trabajaba en el estudio. Unas horas en el estudio, 1 hora en casa. ¿Es trabajadora de casas particulares? No. Es trabajadora maestranza, convenio de comercio, 130.75. Su relación laboral está alcanzada y regida
por la ley contrato de trabajo en la categoría de maestranza, convenio colectivo, comercio. ¿Se entendió eso? Entonces, esa... Entonces, pero solo para el trabajo en el estudio, por ejemplo. Para la casa no, sigue siendo trabajadora. No. Ahí está el tema. Que si el mismo trabajador cumple para el mismo empleador las dos tareas, ambas tareas se absorben en la de la ley contrato de trabajo. Entonces, en casa, las horas que hace se computan como un total de horas, pero el vínculo contractual y laboral es maestranza, comercio. No es que tiene dos relaciones laborales, una sola relación laboral. Y esa relación laboral no está alcanzada por la actividad de casas particulares. ¿Mm? Vamos a ir, para que no le quede duda a la compañera. Vamos, déme un segundito, esto está muy chiquitito para mi gusto. Exclusiones, prohibiciones. No se considerará personal de casas particulares, en consecuencia quedarán excluidos del régimen especial las personas contratadas por personas jurídicas, esto es, si yo soy una SA, una SRL, etcétera, no puedo contratar para que haga tareas de casas particulares. Siempre, ante la duda, lo que tienen que pensar es que esta actividad es una actividad vinculada con los quehaceres del hogar, y que no tiene que haber un interés económico o un fin de lucro atrás de la contratación. Es el mantenimiento de las cosas de la vivienda o el cuidado de los hijos, y después vamos a ver qué pasa con el cuidado de personas enfermas. Las personas emparentadas con el dueño de casa, las personas que realicen tarea de cuidado y asistencia de personas enfermas o discapacidad, cuando se trate de una prestación de carácter exclusivamente terapéutico o para la cual se exija contar con habilitaciones profesionales específicas. Este es un caso particular que se da mucho, que si yo estoy contratando a alguien para que cuide a mi madre longeva, y a su vez limpia, y no es enfermera, es trabajadora de casas particulares. Ahora, si yo estoy contratando a una enfermera o a un kinesiólogo o a alguien que tantas horas al día vaya y le dé asistencia médica o terapéutica a mi madre, en ese caso salgo de la ley 26, de la ley del Estatuto de los Trabajadores de Casas Particulares, y me voy al régimen de la ley contrato, o eventualmente, si fuera un trabajador autónomo y me factura, podría ser un régimen de monotributista. Para conducir vehículos particulares, ¿esto por qué? Porque hay un convenio específico para los choferes. Personas que convivan en el alojamiento con el personal de casas particulares y que no presten servicio de igual naturaleza para el mismo empleador. Las personas que además de realizar tareas de índole doméstica deban prestar otros servicios ajenos a la casa particular o hogar familiar con cualquier periodicidad en actividades o empresas de su empleador, supuesto en el cual se presume la existencia de una única relación laboral ajena al régimen regulado en esta ley. Este inciso F es CAMI, el que yo hacía referencia, y es el que dice hay un único vínculo y todo se absorbe en el otro. Las empleadas por consorcio o propietarios del régimen de la 13512, estos son todos los trabajadores excluidos. Entonces, primer tarea importante, poder delimitar quiénes son realmente o no trabajadores de casas particulares. Segundo tema, las formas de vinculación o de contratación o los tipos de contratos que existen en los trabajadores de casas particulares. Esencialmente siguen existiendo dos, y uno con un subtipo. Esto ya existía antes, o en la práctica era lo que se consideraba, ustedes a lo mejor lo han escuchado nombrar alguna vez, cama dentro o con retiro. Es el personal con retiro o sin retiro, que es el personal que puede a su vez vivir dentro de la vivienda donde prestan las tareas, o aquel que va todos los días, o eventualmente algunos días va y viene. Entonces, ¿qué ocurre? El personal sin retiro se presume que cumple una tarea permanente continua, o sea que es un full time. Pero el personal con retiro puede ir eventualmente o todos los días, o algunos días, o esporádicamente. Entonces, por eso tiene la subespecie de que el con retiro dependerá de la carga horaria que se realice. Un tema muy importante, y que me interesaría que lo vean ya, es qué pasa con el periodo de prueba. No se aplica la ley contrato. ¿Por qué? Porque esta ley tiene regulado específicamente el periodo de prueba. Reitero aquí lo mismo que dije con la ley rural. Se aplica supletoriamente la ley contrato en todo lo que sea compatible.
En esto van a observar que no es compatible porque tiene regulado un periodo de prueba muy específico. Dice, el contrato regulado por esta ley se tendrá celebrado a prueba durante los primeros 30 días de su vigencia respecto del personal sin retiro. Hagan una pausa y consoliden el concepto. ¿Hay periodo de prueba para el personal sin retiro? Sí. ¿Cuál es la extensión del periodo de prueba? 30 días. Punto. En vez de ser 3 meses como tenemos en la ley contrato de trabajo, acá el periodo de prueba es 30 días. Pero estoy hablando pura y exclusivamente del personal sin retiro, es decir, el que vive en la vivienda donde presta las tareas de casas particulares. Ahora sigo. Y durante los primeros 15 días de trabajo, en tanto no superen los 3 meses para el personal con retiro. ¿Qué es esta especie de trabalengua? Que estoy hablando de 15 días de efectivamente trabajado para el personal con retiro, que como ya dijimos, ese personal puede ir todos los días o puede ir salteado. Entonces, supongamos que el personal viene nada más que una vez a la semana. Entonces, ¿cuántas veces vino en el mes? 4. Al segundo mes, 4 más, 8. Al tercer mes, 4 más, 12. Llegó a trabajar 12 días en 3 meses. Bueno, la ley dice que el límite son 15 días o 3 meses, lo que se dé primero. Ahí se agota el periodo de prueba. María Eugenia va de vuelta porque me quedaste mirando como diciendo, no te entendí, y te leo el pensamiento hoy. Estoy hablando del personal con retiro, es decir, aquel que puede trabajar o todos los días o esporádicamente. Entonces, en este caso yo lo tomé para que haga tareas en casa, lo que solemos decir los viejos, ustedes estos conceptos no lo usan, la tarea a fondo, o sea, la limpieza a fondo. Va a venir una vez a la semana y te va a ayudar con las limpiezas a fondo, que son los vidrios, ese tipo de cosas. Entonces, viene nada más que una vez a la semana. ¿Cuánto? 8 horas, los jueves. Ok, en el mes trabajó 4 días. El segundo mes, 4 días más, 8. El tercer mes, 4 días más, 12. Es decir, todavía no trabajó 15 días. Bueno, la ley dice que en ese caso, como no superó los 15 días, sí superó los 3 meses. Al tercer mes se acabó el periodo de prueba y ese trabajador pasa a ser un trabajador permanente. No tiene periodo de prueba en ese ciclo. O sea, ya se ha vencido el plazo de la prueba. Son 15 jornadas o 15 días trabajados o 3 meses lo que se dé primero. Ese es el artículo 7, por eso es importante la regulación. Un tema también interesante en este estatuto. ¿Recuerdan qué pasa con las licencias por enfermedades inculpables? ¿Se acuerdan? 208 al 213 de la Ley Contrato de Trabajo, periodo o plazo de licencia que tiene un trabajador por enfermedad o accidente inculpable. Si la antigüedad es hasta 5 años, 3 meses, si es mayor de 5 años, 6 meses, y en ambos casos duplica por carga de familia. ¿Recuerdan si en este régimen se duplica por carga de familia? ¿No recuerdan? Vamos a verlo. Sigo. Estoy recién en remuneración. Estoy en vacaciones. También tiene unas cositas ahí interesantes. Aquí. Plazos. 34. Cada enfermedad o accidente inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador o trabajadora a percibir su remuneración durante un periodo de hasta 3 meses al año si la antigüedad en el servicio fuera menor de 5 años y de 6 meses si fuera mayor. ¿Qué notan? No está la duplicidad por carga de familias. Por lo tanto, en el régimen de casas particulares la licencia es de 3 meses o es de 6 meses. Y no se podría aplicar la ley contrato de trabajo porque no es compatible. Aquí la ley no ha querido duplicar los plazos, entonces es incompatible la ley contrato de trabajo. No sé si lo habían observado a eso cuando estudiaron el estatuto, pero es importante, y me voy a un último tema. ¿Recuerdan cómo es el tema del preaviso y la indemnización sustitutiva de preaviso en el régimen de trabajadores de casas particulares? Menos mal que no pregunté nada de esto en el parcial, porque por lo que veo no recuerdan nada. O lo olvidaron, ya rindieron el parcial y lo pusieron en el...
Ley contrato, ¿se acuerdan? Preaviso, periodo de prueba 15 días, hasta 5 años 1 mes, más de 5 años 2 meses. Esos son los plazos del preaviso cuando es el empleador. Cuando es el trabajador, siempre 15 días. Miren aquí, deber de previsar plazos. El contrato de trabajo regulado por esta ley no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin aviso previo o en su defecto el pago de indemnización cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador, además de lo que corresponda a la del empleado o a la empleado o empleada por su antigüedad en el empleo. El preaviso deberá darse con la anticipación siguiente. A. Por el empleado de 10 días. Modifiqué en 5. Ya no es 15 como en la ley contrato, sino que son 5 menos, 10 días. B. Por el empleador de 10 días cuando la antigüedad en el servicio fuera inferior a 1 año y de 30 días si fuera superior. Con lo cual hay una modificación importante en los plazos del preaviso. No solo el trabajador baja en 5, tiene obligación de avisar 10 días antes, sino que el empleador tiene un plazo sustancialmente menor, 10 días, cuando la antigüedad es de hasta 1 año. Y solo de ahí en adelante 30 días y nunca pasa a ser 60, como en la ley contrato de trabajo. Con lo cual ven que tiene una modificación importante. Bien. Algo que, discúlpenme, vi la palabra licencia y sé que no estoy siendo muy orgánico, pero era tratar de llenar algunos huecos. Algo que no dije de la ley 26727, que es muy importante, es lo que se llama la licencia parental. ¿Se acuerdan de eso? Es la licencia que tiene el trabajador rural permanente, solo él, pura y exclusivamente, en caso de paternidad. Esa licencia que es de 30 días y que puede tomársela 45 días antes o hasta 1 año posterior, es en el único régimen laboral del derecho privado donde el trabajador varón tiene una licencia mayor a los 2 días hábiles que da la ley contrato de trabajo y algunos convenios colectivos que dan hasta 5 días. Pero fue también un cambio muy significativo y solo rige, está mal denominada parental porque es por paternidad, no es por parentesco, y solo rige para el trabajador rural permanente. Se acuerda que vimos 3 tipos de trabajadores rurales: permanente de prestación continua, permanente de prestación discontinua y temporario. Para el permanente de prestación continua, y puede tomársela 45 días antes o hasta 1 año posterior, y son 30 días y son pagos. Eso me había olvidado de remarcárselo. Pónganle atención porque es un tema muy importante. Bien. Algo que en este revuelto de temas, lo que intenté es refritar los estatutos para que le pongan foco a esos temas sustanciales que son los diferenciales del régimen de la ley de contrato de trabajo. Vamos a hablar un poquito de procedimiento laboral. Si alguno tiene una pregunta, de separador la hacemos ahora, y si no, arrancamos con procedimiento. Bien. Dije cuando comenzaba la clase que los que litigamos en la zona del Alto Valle tenemos la particularidad, y que yo creo que es un beneficio, de contar con 3 formas de procedimiento laboral posible, que son más o menos las únicas 3 formas que existen a nivel país. Y esto tiene que ver con la organización que han dado de sus estructuras los propios poderes judiciales en Río Negro, en Neuquén y en Nación. Entonces, las leyes las van a encontrar, están en la carpeta de leyes de PEDCO. En el caso de Río Negro, la ley es la ley 1504, que es la ley de procedimiento laboral de la provincia de Río Negro. En el caso de Neuquén, la ley es la ley 921, que regula el procedimiento laboral para la provincia de Neuquén. Y en el orden nacional, la ley es la 18345, que es con la que van a tener que litigar en la justicia federal. Y usted, a lo mejor, lo que les estoy diciendo es obvio, pero otros pueden decir, ¿por qué me está explicando esto? ¿Por qué tendría yo que saberme 3 leyes? Y porque pueden tener juicios que tramiten en Chipoleti, juicio que tramite en Neuquén, y juicio que tramite en el Juzgado Federal de Roca, de Neuquén, con lo cual van a aplicar 3 procedimientos laborales distintos. Y van a tener que saber, como todo procedimiento, cuáles son las reglas del juego, porque si no utilizan las pautas del procedimiento, pues van a cometer errores y van a tener dolores de cabeza. Antes de entrar a las reglas así muy
que vamos a ver con un paneo muy genérico de qué rige en cada uno, lo primero es saber cómo están organizados, en función de las estructuras de los poderes judiciales, Río Negro, Neuquén y el orden federal. La provincia de Río Negro tiene la característica de que en el fuero laboral tiene funcionando desde hace muchísimos años cámaras del trabajo. En Río Negro, al igual que lo que existe en provincia de Buenos Aires, tiene funcionando en el fuero laboral cámaras del trabajo. Son tribunales colegiados especializados en materia laboral, exclusivamente. Entonces, alguno de ustedes a lo mejor ya está haciendo pasantías en el Poder Judicial y conoce de lo que estoy hablando, otros a lo mejor no tienen ni la menor idea. Entonces, cuando hablamos de juzgados laborales, así de manera genérica, en el ámbito de la provincia de Río Negro no tenemos juzgados de primera instancia, sino que tenemos tribunales colegiados de instancia única, que son las cámaras del trabajo, que están asentadas en las distintas circunscripciones judiciales. Concepto que también a lo mejor les hace ruido. ¿Qué son las circunscripciones judiciales? Ambas provincias, Río Negro y Neuquén, están divididas regionalmente en circunscripciones judiciales. En el caso de Río Negro, tienen la circunscripción, la primera circunscripción con asiento de funciones en Viedma, después tienen la circunscripción judicial con asiento de funciones en Bariloche, después tienen, en realidad en orden, la segunda es General Roca, que es con asiento de funciones en General Roca y hasta Valle Medio, y por último la cuarta circunscripción judicial, que fue la última que se creó, que es la de Chipoleti o con cabecera en Chipoleti. No pretendo con esto darles una clase de organización del Poder Judicial, ni mucho menos. Lo único que quiero es que para aquellos que están ajenos a la cuestión, vayan visualizando cómo medianamente funciona, al menos en el fuero laboral, el tema de la distribución. Hay 4 circunscripciones en la provincia, así están las cabeceras. Por supuesto que las cabeceras están vinculadas con las ciudades más importantes que tiene la provincia, Viedma, Bariloche, General Roca y Chipoleti, como la última, y en cada una de esas circunscripciones hay cámaras de trabajo. En algún momento, en algunas circunscripciones ha habido más de una cámara de trabajo, en otros momentos queda una cámara de trabajo. Chipoleti en ese sentido tuvo cambios, llegó a tener 2 cámaras y ahora tiene una, Roca tiene 2, esto depende del volumen de causas y de la decisión de política que tenga el Poder Judicial de cómo se va a organizar. Ahora bien, dije que son tribunales de instancia únicas y son colegiados. ¿Y esto por qué? Porque cada cámara está integrada por 3 vocales o 3 jueces, y aquí lo importante es que la sentencia que dicte este tribunal colegiado, no tiene prevista vía de revisión por recurso de apelación. ¿Por qué? Porque lo que resuelve este tribunal colegiado, de instancia única, solo puede ser revisado por recurso de casación ante el Superior Tribunal de la provincia de Río Negro. A quienes esto les suene complejo porque no tienen noción de procesal aún, recuerden o intenten entender este concepto. En el fuero civil, sigo con la provincia de Río Negro, en el fuero civil tenemos jueces de primera instancia, cámaras de apelación y luego el superior. ¿Esto qué es? Un choque, un accidente de tránsito, obtiene una sentencia de primera instancia del juez civil a cargo competente en función de la materia y en función del lugar, y esa sentencia puede ser revisada de manera ordinaria por un recurso de apelación que va por ante la Cámara de Apelaciones de la circunscripción donde yo estoy litigando. Eso que dicte la Cámara, recién ahí puede eventualmente ir y ser revisado por el Superior Tribunal por casación. Bueno, ¿esto por qué? Porque en civil hay una doble instancia garantizada por la ley procesal. Existe juzgado de primera instancia y existe Cámara de Apelación. En el fuero laboral, en Río Negro, exclusivamente estoy hablando de la provincia de Río Negro, no hay doble instancia, hay tribunal colegiado de instancia única. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que resuelva la Cámara, solo eventualmente y con las restricciones que tiene el recurso de casación,
ya sea por violación de la ley o doctrina legal, va a poder ser revisado por el Superior Tribunal de Justicia. Los casos que llegan al superior son muy acotados y por supuesto que del superior a la Corte, por recurso extraordinario federal, el artículo 14 de la ley 48, muchos menos. Entonces, ya ahí tienen un primer tema. Voy a hacer el paralelo en esto con Neuquén y después voy a explicar las leyes procesales medianamente para que vean la regla de juego. En Neuquén hay juzgados laborales de primera instancia en alguna de las circunscripciones y en otras hay juzgados multifuero de primera instancia. Vamos de a poco. Primer gran distinción, no hay cámaras de trabajo. Neuquén no tiene cámaras de trabajo. ¿Qué tiene? Jueces laborales. El doctor Cosentino es juez laboral de primera instancia, en Neuquén capital. ¿Sí? Ahora, no todas las circunscripciones tienen juzgados especializados laborales, sino que en algunas circunscripciones hay juzgados multifuero. Esto es, el juez que hace civil, comercial y minería también es de laboral. También está dividido en circunscripciones Neuquén. La provincia de Neuquén. Neuquén capital es una, Cutralcó es otra, Zapala es otra, Chosmalal es otra, Junín es otra, y Villa Langostura y Rincón dependiendo de las circunscripciones. Pero esas son las cabeceras para que tengan una idea. ¿Qué ocurre? En Neuquén capital sí hay juzgados laborales de primera instancia especializados, pura y exclusivamente atienden controversias de tipo laboral. En el interior, los juzgados son multifuero. Con algunos cambios, esto también depende de épocas y de políticas del propio Superior Tribunal, de cómo se organizan, pero no hay en toda la provincia juzgados laborales de primera instancia. ¿Qué diferencia si hacemos ya la comparación con Río Negro? Es que el Neuquén obtenga una sentencia, en el mejor de los casos, de un juez laboral especializado, pero en primera instancia, unipersonal, y cuando apelo, voy a una cámara que si bien está dividida en sala, tampoco es cámara especializada en laboral, es cámara multifuero. Es civil, comercial, de minería y laboral. Entonces, puedo tener la primera instancia especial, si es Neuquén capital, pero la cámara no es especial, es multifuero. O puedo tener la primera instancia no especial y la cámara no especial, como en el interior, que voy a la cámara de Zapala. Esta es la característica de la división. Ahora bien, me queda el último. En la justicia federal, si hubiera competencia en razón de los sujetos o de la materia, en la justicia laboral tenemos primera instancia, juzgado, perdón, en la justicia federal, estoy diciendo laboral me parece dos veces, en la justicia federal tenemos competencia de los jueces federal que son multifuero. Nosotros tenemos justicia federal de primera instancia, tanto en Roca como en Neuquén, en Zapala también, pero son multifueros, civil, comercial y laboral, y la apelación va a la Cámara, en el caso de Cámara de Roca, que también es multifuero. Entonces la justicia federal, no hay en nuestra zona justicia federal especial, laboral, es multifuero. ¿Quedó más o menos el panorama? Entonces, eso es un primer tema que ustedes tienen que saber cuando vayan a comenzar a litigar. Es decir, che, ¿dónde me toca? ¿Quién es competente en función de dónde se celebró el contrato, dónde se ejecutó el contrato laboral, etcétera? Y es competente General Roca. Ok, ya sé que tengo cámara de trabajo. Y que la sentencia que dicte esa cámara, yo solo la voy a poder eventualmente recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, cuya sede está en Viedma, por casación. No tengo una apelación. En cambio, si estoy en Neuquén, porque la competencia es de Neuquén y dicta la sentencia Cosentino, la voy a poder apelar y voy a ir a una cámara que no es especial, pero que es un tribunal colegiado, dividido en una cámara dividida en salas, y que me va a resolver la apelación, y si tuviera una sentencia adversa y se dieran las características que me habilitan el recurso de casación, podré eventualmente ir por casación ante el Superior Tribunal de Justicia, cuya sede está en Neuquén, y que va a entender como última instancia provincial en la vía recursiva. Recuerden, este sí es un tema procesal que aquellos que no lo tienen por ahí no lo saben, y nos vamos a poner a hablar del caso Estrada, que para poder llegar a la Corte
yo tengo que tener agotado pronunciamiento de la máxima instancia judicial de la provincia. Entonces, tengo que haber llegado al Superior Tribunal, aún denegándome el recurso de casación, y allí puedo recién salir por recurso extraordinario federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sería en el orden nacional el último tribunal que podría examinar la cuestión. No estoy hablando de tribunales internacionales, sino solo del ámbito de la República Argentina. Bien, ahora vamos un poquito a las reglas del juego. No voy a dar mucha profundidad, pero como para que tengamos una noción de si me toca litigar en Río Negro, o en Neuquén, o en el Federal, cuáles son las reglas. Vamos al caso de Río Negro. Hace muy poco, y ustedes van a arrancar ya con todos estos cambios, aceleradamente producto de la pandemia, cambios que se venían dando en la informatización de los poderes judiciales, van a arrancar con los expedientes digitales, algo que todavía está en prueba y error, pero el sistema Puma, en el caso de Río Negro, etc. No importa, eso yo no les voy a explicar como el sistema digital, porque la verdad yo no lo sé, no ejerzo en ese sentido. Los que hacen las cuestiones de presentar los escritos y todo son los abogados del estudio, pero tengan en cuenta que vamos rumbo al expediente digital, es decir, estamos suplantando el expediente papel, el típico, el que nosotros agarrábamos y le veíamos las hojitas, por el expediente digital. Eso ha llevado a que algunas de las disposiciones de la Ley de Procedimiento Laboral deban adecuarse, deban estar acordes con el expediente digital. ¿Por qué? Sobre todo por el tema de las notificaciones, las posibilidades de las vistas o no por la mesa de entrada, cómo se proveen los escritos, etc. Como no estamos dando procedimiento laboral como el seminario, que sí vamos a ver, aquel que haga la orientación va a ver un seminario específico de procedimiento laboral, no voy a meterme en la cuestión chiquita, sino que voy a hablar de lo macro. Lo macro en Río Negro, ¿qué es? En principio, la demanda y la contestación, por supuesto que siguen siendo escritas, no hay demanda in voce, y el procedimiento tiene una gran división. Tiene una primera audiencia de conciliación, donde el tribunal, una vez que la litis está trabada, es decir, demanda y contestación, cita a las partes para procurar conciliar el proceso. Si esa conciliación no es posible, se provee la prueba. Y aquí algunas características que a veces por usos y costumbres son modificadas. La prueba, en el caso de Río Negro, hay prueba que se realiza en presencia del tribunal y hay prueba que no se realiza en presencia del tribunal. ¿Y esto por qué? Porque aquella prueba, como por ejemplo la respuesta de un oficio, no se puede hacer en presencia del tribunal. Se manda el oficio a aquel organismo o a aquella institución que yo estoy pidiendo que me responda, y lo contesto y lo agrego vía digital al expediente. Pero hay otra serie de pruebas, la más trascendente, que sí se hace en presencia del tribunal. ¿Y esa prueba cuál es? Básicamente la declaración testimonial, la prueba confesional y la información de los peritos. ¿Y cuándo y cómo se realiza esa prueba? Eso se realiza de manera concentrada en lo que se denomina audiencia de vista de causa. La audiencia de vista de causa es el centro de la Ley 1504, es el centro de los procedimientos laborales que han optado por los tribunales colegiados, ya que debe realizarse necesariamente en presencia del tribunal, bajo pena de ser nula si no la toma el tribunal, y tiene la característica de que es oral. Este procedimiento laboral de Río Negro es oral y actuado. Actuado no porque haya actuación, sino porque se hace en vivo, en presencia. Ahora hemos tenido toda la implicancia de pandemia y vía Zoom, pero si no, olvidémonos, que pensemos de que ya el año que viene estamos fuera de COVID. Lo que se fija es una audiencia única de vista de causa, donde los testigos comparecen, las partes comparecen, y si hubiera un perito que tiene que dar explicaciones, comparece. El tribunal en pleno, entiéndase, los 3 jueces que ya dijimos que integran la Cámara de Trabajo, reciben ellos la prueba. Y esto es de muchísima trascendencia, porque cuando ejerzan la profesión, al menos para mí que soy un fanático de la oralidad, se van a dar cuenta la diferencia que hay entre un procedimiento de estas características y un procedimiento escrito.
donde lo que se hace se transcribe lo que el otro dice o eventualmente se graba y nada más. Aquí el tribunal está en pleno, pregunta libremente, interroga libremente y por lo general tiene un contacto mucho más directo con la realidad. Por eso es que para mí la cercanía a la justicia en términos generales se da más en los procedimientos orales que en los procedimientos muy formales escritos. Río Negro tiene la característica de que en el fuero laboral, hace muchísimos años, que son tribunales colegiados, con la presencia obligatoria de los 3 vocales que votan, y los vocales toman la audiencia preguntando si bien dirige el presidente, cualquiera de los otros 2 vocales puede tomar, y en la actualidad, esto ya ha evolucionado, se graba, se videofilma toda la audiencia completa. Antes no se videofilmaba, sino solamente se tomaba nota, y se hacía una pequeña acta circunstanciada de lo que había ocurrido. Es decir, quien declaró, pero no se transcribía lo que dijo el que declaró. Era el tribunal el que tomaba conocimiento de lo que se había declarado. Una vez que se concluye con la prueba, en la misma audiencia se clausura el periodo probatorio y se corre traslado lo que se llama autos para alegar, es decir, cada parte tiene derecho a alegar in voce sobre la prueba producida. El alegato, para aquellos que por ahí no saben de lo que estamos hablando, es merituar sobre los argumentos que yo introduje en la demanda y en la contestación, cómo quedaron reflejados en la prueba que produje. Entonces, termino con la prueba, clausuro la prueba, traslado por su orden, alegato in voce, terminan de alegar autos para sentencia. ¿Qué es eso? La prueba quedó concluida ahí, el expediente se alegó y pasa por sorteo luego, quién es el primer vocal que va a dictar la sentencia. Esta concentración e inmediación de la prueba, en la práctica muchas veces se desvirtúa por el número de tareas que tienen los tribunales, pero en esencia, tal como está previsto en la ley 1504, es de los procedimientos, a mi criterio, y esto es muy subjetivo, es personal, más eficientes en cuanto a la conexión que tiene y el conocimiento que tiene el juez sobre los hechos, y la necesaria toma de conocimiento integral de las declaraciones y de cómo han ocurrido las versiones de los hechos. Máxime en el fuero laboral, donde lo que rige es el principio de primacía de la realidad, entonces el juez laboral, el vocal de la Cámara, logra muchas veces poder entender cuál fue la realidad más allá de lo que las partes dijeron, porque lo hace de manera directa. Una vez que dicta sentencia, ya lo dijimos, la sentencia puede ser recurrida solo por vía de recurso de casación, y en el caso de la provincia de Río Negro, si es el empleador el que va a recurrir, es decir, el empleador fue condenado, para poder recurrir tiene que caucionar el monto total de la sentencia, es decir, tiene o que depositar, o en caso de que pueda acreditar de que la suma no está dentro de lo que provee como montos o sumas líquidas, poner una póliza de caución excepcionalmente, y recién ahí puede intentar la vía del recurso de casación, cumpliendo con todos los otros requisitos. A lo que voy es que si la sentencia fue condenatoria y el empleador va a recurrir, previo tiene que depositar el monto de la condena. O sea, tiene que demostrar la solvencia con el monto de la condena y recién ahí puede recurrir. Eso es Río Negro dicho muy rápidamente, no expliqué ni plazos, ni nada, porque no me interesa, porque se van a volver locos y ustedes no están viendo procesal estricto sensu. Vamos a Neuquén. Neuquén, si bien tiene prevista audiencias, es decir, el procedimiento también es escrito, demanda, contestación, plazo 10 días, trabada la litis, en la actualidad la 921 no lo dice expresamente, pero hay una oficina de casos conciliables, el juez puede derivar a que la oficina de conciliación reciba a las partes para procurar concluir con el pleito a través de un acuerdo conciliatorio, pero si no lo hubiere, también se provee la prueba. Neuquén utiliza, y algunas circunscripciones utilizan el término de vista de causa, pero en realidad no tiene técnicamente prevista una audiencia de vista de causa como lo tiene la 1504. ¿Por qué? Primero porque la audiencia no es toda concentrada, sino que se van tomando fechas de testigos, los testigos de una parte si son muchos, después los testigos de otra, o mezclados, eventualmente las confesionales, se fijan distintas fechas de audiencia, si no va una puede ir a la complementaria, etcétera, etcétera. Y un tema muy importante también es que no se toman las audiencias, en todos los casos, por el juez, sino que las puede tomar el secretario, o sea, siempre la va a tomar un funcionario, pero
no necesariamente es el juez, y no hay nulidad si no la tomara el juez. Este tema no es un tema menor, ¿por qué? Porque después cuando el juez va a sentenciar, lo que va a ver ahora que se videofilman, antes se transcribían, es qué es lo que dijeron las partes, pero él no estuvo presente ni percibió qué es lo que ocurrió en el acto de la audiencia. Entonces esa es la primera gran diferencia con el procedimiento oral y actuado de la provincia de Río Negro. Es un procedimiento básicamente escrito, con audiencias presenciales, y no se alega en el momento de las audiencias. Se termina las audiencias, después se certifica y clausura la prueba, y cuando se clausura la prueba, el expediente se pone por secretaría para que las partes, si quieren, aleguen por escrito. O sea que el alegato no es in voce, sino que es escrito. Y recién allí dicta sentencia el juez de primera instancia. La gran diferencia, la sustancial diferencia, es que no hay concentración de la prueba en presencia del tribunal. No hay una percepción de los elementos de prueba por quien va a sentenciar, sino que puede estar o no presente en la audiencia el juez laboral, o si no la toma un secretario, se videofilma y después se toma la videofilmación para poder hacer la sentencia. Dictada la sentencia de primera instancia, como ya dije, queda por vía recursiva ordinaria el recurso de apelación. El recurso de apelación va a la Cámara Multifuero y no requiere caución, salvo que haya un embargo preventivo, es decir, no hay que depositar el monto de condena para poder apelar, a diferencia de lo que sí dijimos en Río Negro, que hay que depositar el monto de condena para poder ir en casación. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Esas son diferencias más que sustanciales. No he dado plazos, no he dicho si son 10 días, las vistas, los traslados, porque eso sería volverlos locos con elementos que ustedes primero tienen que manejar bien procesal civil para después ver comparativamente con procedimiento laboral, si existe sumario, ordinario, sumarísimo, y no tiene sentido que lo hagamos ahora. Voy a terminar, estamos bien de tiempo, solo con una noción de 18.345, que es el procedimiento laboral en el orden federal. Ustedes podrían preguntarse, ¿pero y por qué? Porque hasta aquí yo tampoco me metí a decir, bueno, ¿cuándo es competente Río Negro? ¿Cuándo es competente Neuquén? La pregunta podría ser, ¿y cuándo es competente el federal? ¿Puedo yo tener un juicio que vaya al federal? ¿Por qué podría tener un juicio que vaya al juzgado federal laboral? ¿Se les ocurre? ¿Por qué? A Santi sí. A ver, Santi. No, profesor, lo estaba siguiendo con la cabeza. Estabas asintiendo con tu cabeza, pero no estabas... A ver, ¿a quién se le ocurre? Empecemos al revés. ¿Cómo harían para saber si es competente en un reclamo laboral Río Negro o Neuquén? ¿Qué pautas tomarían? ¿Qué buscarían? Que no sea un trabajador del empleado público, digamos, que sea un empleado privado. Bien. En principio que sea un empleado privado, y si es un empleado público, ojo, porque puede que sea un accidente de trabajo y también sea competente. Sofi dice territorio. ¿Territorio en qué sentido? Domicilio. ¿Domicilio de qué y de quién y por qué? A ver, seguilo. Domicilio. La jurisdicción. Sí, pero, ok, pero precísenmelo. ¿De quién importa? ¿El domicilio del trabajador o el domicilio del lugar del establecimiento? El lugar donde prestó tareas. Claro. Ok. Ahí, fíjense cómo fuimos diciendo distintas cosas. Parecen similares, pero son distintas. Porque Santi dice el lugar del establecimiento. Bueno, pero el establecimiento puede ser muy grande y puede tener muchas sucursales. Nos importa, yo trabajé para Garbarino. Sí, pero Garbarino tienen Capital, tienen todos lados, y a lo mejor el domicilio legal está en Capital. ¿Tengo que ir a litigar a Capital? No, yo trabajé para Garbarino Roca. Ah, ok. El lugar donde presté tareas, el establecimiento donde yo cumplí tareas. Esa sería una forma de definir quién va a ser el juez competente. Una. Lugar donde presté las tareas. Otra que se les ocurra. Lugar de contratación o de celebración del contrato, porque puede que el contrato se celebre acá y yo lo vaya a cumplir a Comodoro Rivadavia, pero a mí me contrataron en Chipoleti o en Neuquén.
el lugar de celebración me fija también la competencia de la jurisdicción laboral. Lugar de celebración, lugar de ejecución. Domicilio del empleador sería que no necesariamente es la sucursal, pero el domicilio también me fija porque no hay perjuicio para el empleador. Esas son las tres formas clásicas de definir cuál es el lugar, el juez competente en el que va a intervenir en el conflicto laboral, que es celebración, ejecución y domicilio del empleador. Van a ver en la 1504 que hay una cuarta opción, que es la famosa cuarta opción del domicilio del trabajador, que ha dado lugar a bastante jurisprudencia. ¿Por qué? Piensen, si yo vivo en Tucumán y vengo y trabajo acá en la cosecha y tengo un conflicto, ¿puedo ir y reclamar en Tucumán, que es el domicilio mío? No parece lógico, ¿no? Bueno, yo tuve un caso así y tramitó en Tucumán. ¿Saben por qué? No por la cuarta opción del domicilio del trabajador, sino por el lugar de celebración del contrato. El trabajador demostró de que el empleador fue a Tucumán y lo contrató y celebró el contrato en Tucumán. Entonces arrastró la jurisdicción a Tucumán en función del lugar de celebración. Pero lo del domicilio del trabajador está resuelto en la provincia y se aplica en la medida de que sea dentro de la provincia. Voy a explicarlo con un ejemplo. Yo vivo en Chipoleti, pero presto tareas en Allen. Fui contratado en Allen y el domicilio de la empresa es en Allen. Algo que no les he explicado es que la zona de corte, la línea de división de la segunda y la cuarta, es decir, de Roca y de Chipoleti, es la localidad de Allen. Pero la localidad de Allen está dentro de la segunda, es decir, los conflictos de Allen se ventilan en la segunda circunscripción. De Allen para acá, vienen hacia Chipoleti hasta Catriel. Entonces, si yo vivo en Chipoleti y fui contratado en Allen, celebré contrato en Allen, mi empleador es de Allen y tiene domicilio de Allen, ¿puedo reclamar en Chipoleti? Sí. La jurisprudencia de las cámaras indica que la opción del domicilio del trabajador es aplicable dentro de la provincia, porque no causa perjuicio. Entonces, en ese caso, yo puedo traer a la Cámara de Chipoleti el juicio y lo podré tramitar sin ningún tipo de inconveniente. Lo que no puedo es, si yo vivo en Neuquén, pretender llevarme el juicio a Neuquén invocando la cuarta opción. ¿Por qué? Porque la 921 no lo tiene y porque ahí estaría saliendo de provincia. Y cambiando de jurisdicción provincial no es válido arrastrar en función del domicilio del trabajador. ¿Por qué hice esta explicación? Primero porque habíamos dejado en el aire, bueno, che, ¿qué juez laboral va a ser competente? Bueno, el del territorio, como dijo ella, definiéndolo un poco, creo que había sido Evangelina, precisando cuándo es que va a ser competente o no. Pero la pregunta nos había quedado bollando porque Santi me hizo así, como diciendo, che, sí, en el federal podemos litigar. Yo dije, bueno, dale, cantame la posta. ¿Cuándo? Me dijo, no, pará. Yo solo dije que es lógico que pueda llegar a tener un juicio en el federal. Lo que no te dije es cuándo puedo tener. ¿Cuándo puedo tener un juicio en el juzgado federal, un juicio laboral en el juzgado federal? Cuando el trabajador, en función del vínculo con la empresa que sea contratada, me atraiga el fuero federal. Y el fuero federal es de excepción y es especial. Supongamos que es un trabajador de un ente regulador, de alguno de los entes regulador que tenemos, de energía, que es de alcance nacional, y tiene un conflicto laboral. Y está alcanzado por la ley contrato porque, de hecho, su convenio colectivo lo remite a la ley contrato de trabajo. Siendo un órgano nacional, más allá de que sus funciones y contrataciones hayan sido en la provincia de Neuquén, el fuero va a ser federal, porque es fuero especial por el título de contratación que tiene. En ese caso, aún siendo una relación laboral, es una relación laboral alcanzada por el fuero federal. Y voy a tener que ir a litigar en la justicia federal, ahora sí, competente por el territorio, la de Neuquén o la de Roca, según donde haya sido la contratación, o donde haya sido la celebración, o donde haya sido la ejecución. Volvemos a la misma explicación. Entonces, pueden tener juicios laborales
de alcance federal? Sí, pueden tener. Eso lo van a tener que dirimir cuando tomen el asunto. ¿Qué gran diferencia hay entre estos dos procedimientos que expliqué, Río Negro y Neuquén, con la justicia federal? Se inclina más a parecerse a lo que es Neuquén. No tiene cámaras de trabajo, es un proceso más escrito, no tiene concentración de prueba, y una característica vieja de la 18345, muy particular, que también por usos y costumbres a veces se cambia, más allá de lo que dice la ley, es que la contestación de demanda se realiza en la audiencia de conciliación que se fija. ¿Cómo es esto? Demanda, corre en traslado de la demanda, y con el traslado de la demanda el juzgado fija una audiencia de conciliación. El día de la audiencia de conciliación, si no concilio, dejo la contestación de demanda. O sea, debo llevar la contestación de demanda hecha. No es in voce, es escrito. Eso es de la vieja 18345, a veces se ayorna un poco, según los juzgados federales, a veces dan un plazo cierto para contestar y fijan la audiencia al día siguiente, pero lo cierto es que así está previsto. Y es un procedimiento básicamente escrito, no mantiene concentración probatoria, la sentencia que dicte el juez federal, tutti frutti o de multifuero, como les guste decir a ustedes, es de primera instancia y luego puede ser apelada ante la Cámara Federal. Ese es el procedimiento que tiene en el orden de la 18345. Es más similar al de Neuquén que al de Río Negro. Aquí el procedimiento atípico, novedoso, ya no tan novedoso porque tiene 40 y pico, 50 años en la provincia, es el procedimiento de las cámaras de trabajo, que realmente, más allá de que ustedes cuando ejerzan la profesión van a escuchar algunos a favor y otros en contra, la gran crítica que se le ha hecho al procedimiento laboral en Río Negro es a veces la demora, porque tiene un cuello de botella. Como la audiencia de vista de causa la tiene que tomar el tribunal en pleno, con presencia de los camaristas, la cantidad de audiencias de vista de causa que se pueden fijar por día son escasas. A veces hay juicios que tiene un día o 2 días solo para ese juicio la audiencia de vista de causa. Entonces, eso genera todo un embudo. Si yo tengo muchas causas ingresando y tengo poca disponibilidad de días para hacer audiencia de vista de causa, eso dilata el dictado de la sentencia. Entonces, hay una crítica, pero no es el procedimiento el que falla, sino es el cúmulo de tareas, la estructura judicial la que no da abasto para el tipo de conflicto. Por ese motivo, con esto voy a cerrar, en fecha muy reciente, en la provincia de Río Negro, primero se inició una prueba piloto en la 4ª circunscripción de Chipoleti, y ahora se ha hecho extensiva y obligatoria al resto, existe la mediación laboral previa obligatoria. Va de vuelta. Desde hace muy poco tiempo, en la provincia de Río Negro, existe la mediación laboral previa obligatoria. Los centros de mediación intervienen para todos los reclamos laborales. Yo debo pedir la designación de mediador y se fija la audiencia, se están tomando en este momento de forma remota, y procurar llegar a un acuerdo de mediación previo a la instancia judicial. Esto funciona en Río Negro, no Neuquén. Neuquén no tiene mediación previa, obligatoria, en ninguno de sus fueros, ni laboral ni civil. La provincia de Río Negro empezó primero con la mediación civil, ya hace varios años, previa y obligatoria, después empezó con una prueba piloto en el laboral, y ahora lo ha hecho extensivo para la provincia. En el laboral la mediación es previa y es obligatoria. En la práctica esto que implica, chicos, que antes de que ustedes inicien la demanda, van a tener que iniciar la mediación. Agotada la mediación porque no se llegó a un acuerdo, tienen un certificado de mediación agotada con resultado negativo y ahí recién pueden ir a interponer la demanda laboral. Si van a interponer la demanda sin mediación, los mandan para atrás, vuelve un casillero, como el juego de la oca, vaya y haga la mediación y después venga con el certificado de mediación. Una característica muy finita, pero que ya es importante que sepan, es que si iniciaron trámite en subsecretaría de trabajo, recuerden que es voluntario, de conciliación laboral en la subsecretaría, y la conciliación de resultado negativo, sirve eso para acreditar el trámite de mediación. Yo puedo obtener el certificado de que fui a una conciliación en subsecretaría, que no hubo acuerdo, y con eso no tengo que volver a ir a la mediación prejudicial. Ya directamente doy por agotado el trámite, y ahí puedo ir a la instancia laboral.
Nada, creo que ahí más o menos un pantallazo mínimo de procedimiento laboral tienen. Me interesaba que sepan esas diferencias esenciales, Río Negro, Neuquén y Federal, y que sepan, al menos que tengan la luz amarilla y roja, si no hacen el seminario, y les toca una causa laboral, de la precaución de decir, che, no son la misma ley. Si me toca el Neuquén, tengo que ir a la 921, y yo sabía que acá era doble instancia, qué sé yo. Y me toca Río Negro, sé que es la 1504, y ojo que estoy ante única instancia, tribunal colegiado. Es a esos fines la alerta, y no para agotar el tema de procedimiento, porque, insisto, el que quiere está al seminario, y es muy conveniente que ustedes lleguen al seminario con procesal civil ya hecho, para que lo que se comparen sean funcionamientos de institutos y no que haya que explicar básicamente los institutos procesales, porque ahí se complica bastante para nosotros. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo no entendí la instancia de conciliación, o sea, es obligatoria en Río Negro y en el Federal, pero no en Neuquén. No, en Río Negro solo, está bien lo que me aportás. En el Federal, en Capital Federal, también es obligatorio. En el Federal de las provincias, no, porque no existe el centro de mediación obligatorio en las provincias. O sea que si vos tenés un reclamo laboral federal de Río Negro y Neuquén, vas y interponés la demanda. Si fuera en Capital Federal, tenés que ir al centro de mediación previo y agotar la instancia de mediación. Claro, pero usted dijo la contestación de demanda se tiene que hacer en la audiencia de conciliación. Sí, pero En eso el no es federal. Está bien, te entiendo ahora, cambia a dónde vas. Pero eso no es un procedimiento de mediación previo obligatorio. Ya estás en instancia judicial, ya tenés la demanda interpuesta, ya te corrieron traslado de la demanda, y lo que la 18345 dice es, vengan las partes a ver si pueden conciliar, y si no concilia, presente la contestación de demanda. Pero ya estoy en la etapa judicial. En cambio, en Río Negro estoy en una etapa previa con un centro de mediación. No está interviniendo la Cámara de Trabajo. Aporto algo para aclarar lo que dice Cami. Vamos a Río Negro. Yo tengo un reclamo laboral. Voy al centro de mediación, al CEJUME, interpongo el reclamo previo, todavía no interviene la justicia, designan un mediador, ese mediador cita a las partes y llegamos a un acuerdo. Estamos en una etapa previa. Todavía no hay juicio. No tenemos ni siquiera una demanda ni una contestación. Tenemos solo un reclamo y con ese reclamo llegamos a un acuerdo. El acuerdo lo hicimos con el mediador. ¿Qué hacemos con ese acuerdo? Para que sea válido, tiene que ir a la Cámara de Trabajo para que la Cámara, con los elementos, homologue el acuerdo realizado en mediación. Homologado que sea el acuerdo, recién allí se puede cumplir y tiene efectos. ¿Se acuerdan cuando vimos las formas de conciliación y de transacción en el ámbito del derecho laboral y dijimos, ojo que no se puede conciliar en cualquier lado, no puedo ir al estudio de un abogado a conciliar, tampoco puedo ir y conciliar libremente en una mediación previa. Si yo llego a acordar, tiene que ser la Cámara la que dicte la homologación. ¿Por qué? Porque sigue diciendo la ley contrato que las únicas homologaciones válidas son las administrativas o judiciales. Y administrativa sería la Subsecretaría de Trabajo, y judicial es la Cámara de Trabajo en Río Negro. El CEJUME, no, el centro de mediación no homologa. El centro de mediación reúne a las partes, el mediador escucha, propone, encuentra soluciones, y con esos elementos, si se llega a un acuerdo, se redacta, se aporta a la documental, y la Cámara analiza y homologa. Si homologa, perfecto. Si no homologa y rechaza, es porque no hay una justa composición de los intereses de derecho de las partes, viola el principio de irrenunciabilidad del artículo 12, y por eso es que no homologa. Pero para que Cami te quede claro, ahí estamos en una etapa previa no judicial. En cambio, la 18345 ya interviene el juez federal, ya fue él el que fijó la audiencia, con lo cual ya estamos en una etapa judicializada. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? Bueno, el lunes va a dar la clase Ezequiel, que no dio por una confusión algún miércoles atrás sobre seguridad social. El tema que nos ha quedado la unidad de seguridad social, el día lunes en horario habitual de clase, Ezequiel va a agotar el tema de seguridad social, con lo cual el cuatrimestre nos quedaría más o menos con algún porcentaje
alto dado, algunas cositas pueden haber quedado sin desarrollar, pero hemos intentado desarrollar todo, queda seguridad social. Para quienes todavía no participaron en la encuesta, o para su grupo de WhatsApp, o para los compañeros con los que tengan contacto, les pedimos, si pueden, participen. Hoy yo vi ya habían 20 y pico contestado, sobre un promedio de 40, 50 que son los que rinden el parcial, estamos a la mitad. Si les pido el favor que se tomen los 10 minutitos, porque nos van a servir sobre todo para los compañeros del cuatrimestre que viene, para ir mejorando de cuatrimestre a cuatrimestre. Así que gracias por el aguante, hemos quedado muy poquitos, pero muy buenos. Sí, Cami. ¿Puedo hacer una pregunta, pero también así del programa? La unidad creo que es la anteúltima de Derecho Internacional del Trabajo. La hemos ido viendo en lo que nos ha interesado. No la damos como una unidad propia, sino que cada vez que, no sé, en derecho colectivo vimos el convenio 95, el convenio 97, lo hemos ido mechando, digamos. En remuneración, cómo se resolvió Pérez Condisco, qué aplicó del derecho internacional, la hemos ido poniendo ahí adentro. Así que con que vos a los institutos que desarrollamos le haya prestado atención cuando hemos citado normas de derecho internacional, es suficiente. No la damos como una unidad propia. Claro, quería preguntar eso más que nada para el final. ¿Es necesario así como ir punto por punto o quedarnos más así con los temas que se le presta más atención en clase? Con los temas que se le prestaron atención en clase. Listo, genial, gracias, profe. ¿Algo más? ¿No? Profe, ¿y las regularidades cuándo se subirían? O sea, después del recuperatorio, digo, como la mesa es el 9. Y es lógico. Después del recuperatorio. Sí, o sea, el primero se toma el recuperatorio, está el resultado, el día 2, que es jueves, estaríamos subiendo las regularidades. Eso se ocupa el doctor Cosentino, así que por favor, todo lo que sean puteadas en términos de la regularidad, y si lo subió mal o qué sé yo, se lo arreglan con él, porque yo no intervengo en ese pedacito de la materia. Así que el día jueves debería estar. Nosotros el miércoles se corrige en automático, yo publico en Excel, le paso a él el Excel de sistema PEDCO de todos los que regularizaron, y eso ya está para subir. Lo que pasa que después va en un sistema de actas. La verdad que no me he metido, pero hemos tenido algún dolor de cabeza con eso. más que nada para anotarnos al final, digo yo. Claro, yo más que nada, María Eugenia, como te conozco, para que vos le escribas al doctor Cosentino y no me escribas a mí el día viernes a las 8 diciéndome... Lo voy a escribir a usted, pero... No está la regularidad inscripta y yo aprobé. Un beso grande, gracias, lindo cuatrimestre y mejor final para todos. Gracias, profe, por todo. Profe, gracias. Gracias.